Alguna vez, en un verano que parecía eterno, la música disco era invencible. De verdad, era mucho más que un género, era un fenómeno que se tomó el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la música más popular de todas se convierte, casi de un día para otro, en la más odiada? Bueno, esa es la increíble historia que vamos a desentrañar juntos, la caída y el sorprendente regreso del disco. A ver, imaginen la escena, un estadio de béisbol, una noche de verano y una multitud, pero una multitud enfurecida. No estaban ahí por el juego, no, estaban ahí para destruir música. Como bien dice la cita, la bola de espejos pareció perder todo su brillo ante esa furia. Fue un momento en que el odio hacia un género musical literalmente explotó. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que se pasa de ser el rey absoluto de la radio, de las pistas de baile, a ser el enemigo público número uno? El viaje para entenderlo es fascinante y de verdad que nos dice muchísimo sobre la cultura de esa época. Y ojo, no estamos hablando de un grupito de gente molesta. Estamos hablando de más de 50,000 personas. Imagínense, todas reunidas con un único propósito: quemar y hacer estallar vinilos. La escala de este evento ya nos da una idea de la intensidad de ese rechazo. Era algo masivo. Pero bueno, para entender cómo se llegó a ese punto, a ese odio, primero tenemos que hacer un viaje al pasado, a su época de oro. A un tiempo en que el disco no era solo música, para nada, era una verdadera revolución cultural. Los clubes eran como templos y las pistas de baile, bueno, eran universos enteros de luces y bolas de espejos. Y en el corazón de todo esto estaba este ritmo, el famoso 4 on the floor, un pulso simple, constante y, increíblemente contagioso. 1, 2, 3, 4. Ese latido estaba diseñado para que se te metiera en el cuerpo y no te soltara. Esa era la base hipnótica sobre la que se construyó un imperio musical. Pero el disco era mucho más que un simple ritmo, ¿eh? El sonido era súper sofisticado. Pensemos en los elementos: bajos profundos, bien funky, arreglos de cuerdas que parecían sacados de una película y sintetizadores que sonaban a futuro. Productores como Giorgio Moroder no estaban solo haciendo canciones, estaban esculpiendo el sonido del mañana. Y claro, estaban las estrellas. ¿Y qué estrellas? Donna Summer, con esa voz que te volaba la cabeza. Los Bee Gees, que eran los dueños del falsete y dominaban todo. Los clubes, el cine, la publicidad. Y por supuesto, Gloria Gaynor, que nos dio un himno eterno de resistencia con I Will Survive. Eran más que artistas, eran casi dioses del Olimpo musical. Esta cita lo captura perfecto. Para la gente que lo vivió, el disco no era nada más salir a bailar, era encontrar una comunidad, una forma de liberarse. Era esa sensación de estar, aunque fuera por una noche, en el centro del universo. Era sentir que era parte de algo grande, de algo histórico. Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Y la misma popularidad masiva del disco empezó a jugar en su contra. Y así, poco a poco, empezaron a aparecer las primeras grietas en esa brillante bola de espejos. Y la percepción de la gente empezó a cambiar, y mucho. Lo que antes sonaba fresco o sofisticado, de repente se sentía predecible, repetitivo. Las radios ponían los mismos éxitos una y otra vez hasta el cansancio. La saturación fue tal que la gente empezó a sentir que estaba escuchando la misma canción todo el tiempo, solo que con otra letra. Y justo ahí, en medio de esa fatiga, de ese cansancio general, pasó algo que nadie se esperaba. Una sola canción. Una parodia, una broma que se suponía que nadie tomaría en serio, se convirtió en el punto de quiebre que lo cambió absolutamente todo. En 1976, un DJ llamado Rick Dees lanzó Disco Duck. La idea era tan simple como ridícula. La voz de un pato sobre un ritmo disco súper exagerado. Era un chiste nada más. Pero el chiste se salió completamente de control y se convirtió en un éxito masivo. ¿Qué tan masivo? Llegó al número 1 de Billboard. Nadie, de verdad, nadie lo vio venir. El éxito de Disco Duck tuvo un impacto cultural devastador para el género. De repente, burlarse del disco no solo era aceptable, sino que era popular. Lo que antes era vanguardia, ahora era una caricatura. En la mente de muchísimas personas, el género había perdido toda su credibilidad. Con el terreno ya preparado por la sátira y la sobresaturación, llegamos al evento que, simbólicamente, fue como el último clavo en el ataúd. Volvemos a esa noche fatídica en Chicago, la tristemente famosa Disco Demolition Night. Los detalles de esa noche son casi de película. La fecha, 12 de julio de 1979. El lugar, el estadio Comiskey Park en Chicago. El organizador,
el locutor de radio Steve Dale. Y el plan, bueno, el plan era bastante simple: invitar a la gente que llevara sus vinilos de disco para hacerlos explotar en medio del campo de béisbol. Pero lo que se planeó como una broma para la radio se convirtió en un caos total. La multitud, que era muchísimo más grande de lo que esperaban, invadió el campo justo después de la explosión. De pronto había disturbios, arrestos y el partido tuvo que cancelarse. Se convirtió en el símbolo más violento de la furia contra un género musical. Después de esa noche, muchos dijeron, listo, el disco está muerto y enterrado. La palabra disco se volvió casi tóxica. Pero, ¿fue realmente el final? Aquí es donde la historia da un giro súper interesante y nos revela que el disco nunca murió de verdad, simplemente se cambió de nombre. Entonces, la pregunta clave es, ¿esa explosión realmente mató al disco? Y la respuesta corta es, pues no. A ver, ¿mató la palabra? Sí. ¿Mató la marca? También. Pero no pudo matar la música. La esencia del disco era demasiado potente como para simplemente desaparecer así como así. De hecho, el ADN del disco fue absorbido por casi todos los géneros bailables que vinieron después. Esas líneas de bajo tan funky, ese ritmo constante, el uso de sintetizadores y, lo más importante, la idea de crear música para la alegría, para la pista de baile, todo eso sobrevivió y mutó. Y las pruebas están por todos lados. Solo pensemos en Don't Stop Till You Get Enough, de Michael Jackson. Si la escuchan con atención, es una canción disco en todo menos en el nombre. Heredó toda la energía, todo el ritmo y toda la sofisticación de ese género que supuestamente había muerto. O pensemos en Madonna. Ella construyó un imperio entero en los 80s con canciones que eran, en esencia, una reinvención del disco para una nueva generación. Mantuvo viva esa energía de la pista de baile y la convirtió en algo icónico. Y si damos un salto en el tiempo hasta el nuevo milenio, ¿quiénes rescataron esa energía y la llevaron a otro nivel? Pues claro, Daft Punk. Tomaron la esencia pura del disco y la fusionaron con la electrónica moderna. El espíritu estaba ahí, inconfundible, en cada uno de sus ritmos. Al final lo intentaron todo. Lo ridiculizaron, lo quemaron, lo enterraron, pero su influencia era tan profunda y tan genuina que encontró la forma de sobrevivir. Es como dice la frase, la música, cuando es de verdad, nunca muere, simplemente se transforma. Y con esa idea llegamos al final de este viaje increíble. Nos deja pensando, ¿no? La próxima vez que escuchemos una canción pop, hay que prestar mucha atención. Quizás se pueda oír el eco lejano de una bola de espejos girando. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros géneros que damos por muertos siguen ahí, escondidos a plena vista en la música que escuchamos todos los días? Gracias por acompañarnos.